denominada dieta cetogénica en su nombre en sí mismo puede ser una moda, como pueden ser moda tantos nombres de dietas que han pasado desde la luna, el astronauta, podemos llamarlo paleo, podemos llamarlo metabólica, podemos llamar de tantas formas un estilo de alimentación. Pero lo que a mí me importa, y venimos estudiando ya con muchos colegas hace mucho tiempo, es que hablamos de una dieta o una alimentación low carb, high fat, bajas en hidratos y altas en grasas, porque tienen un fundamento científico ya comprobado. Y cuando llega la ciencia, hay algo que ya deja de ser moda para empezar a instalarse en pro de la salud. Así como cuando se descubrió el genoma humano, así como antes de eso se descubrió el ADN, y tantas cosas que llegaron a ser justamente algo fijo en nuestra cultura, porque ya hemos descubierto a lo que más nos enseña, que es la biología y la naturaleza. Los cuerpos cetónicos, que justamente su nombre viene de acetum, que quiere decir vinagre, fueron descubiertos ya hace muchísimo tiempo. Pero lo que no ha sido tanto tiempo descubierto es el hecho de que estos cuerpos cetónicos tienen muchísimo valor fisiológico con muchas propiedades buenas para nuestra salud. Ahora vamos a diferenciar una cosa. Los cuerpos cetónicos son producidos por nuestro organismo y especialmente se producen en la mitocondria de nuestro hígado. Pero por supuesto que están totalmente regulados y la sabiduría de la biología, o sea, de todos lo que yo sé, mamíferos, nosotros somos mamíferos y los hermanos animalitos que son mamíferos también, estos cuerpos cetónicos y esta producción está regulada principalmente por dos hormonas, por muchas más, pero voy a nombrar dos, la insulina y el glucagón. Con lo cual, la naturaleza nos regala la producción de cuerpos cetónicos regulada por estas hormonas justamente para salvarnos de la hambruna. Es decir, cuando el hombre pasa mucho tiempo sin comer, y hablamos de las hambrunas que ha pasado la humanidad, e incluso cuando vivía solamente de la caza y de la pesca hace más de 10.000 años, los cuerpos cetónicos producidos por el organismo nos dan una supervivencia energética a todo nuestro cuerpo. Más importante aún sería para el corazón, el cerebro y los músculos, de tal manera que ustedes imagínense a un hombre de las cavernas que hace 3 días que no come, pero que tiene que tener fuerza y energía para salir corriendo, para cazar o para defenderse de que no lo maten, y toda esta energía la sacaba su cerebro, sus músculos, su corazón, de los cuerpos cetónicos. Entonces, evidentemente, malos no son. Y la biología le ponía y le pone todo el control de un cuerpo humano normal por medio de estas dos hormonas. Repito que hay más, pero vamos a hacerlo fácil. Entonces, evidentemente es algo que tiene que ser estudiado como algo bueno y vamos a ver qué ventajas tiene. Otra cosa muy diferente es cuando el organismo está enfermo y entonces falla la regulación hormonal de esta producción de cuerpos cetónicos y es allí en donde caemos en lo que los médicos y más los antiguos como yo, les voy a contar por qué, conocemos como cetoacidosis diabética y también coma hiperosmolar. Las dos grandes complicaciones, a veces mortales, de la diabetes. Pues bien, ¿cuál es la enorme diferencia? La enorme diferencia es que en la diabetes ya sabemos que hay una carencia de insulina y que es la única hormona que viene a salvar, en el caso de los cuerpos cetónicos, el límite de la producción de los cuerpos cetónicos. Hace ya muchos años, ya tengo más de 35 de médica, así que hace 30 que hice una residencia completa de clínica médica en mi querido hospital, el antiguo hospital de San Isidro. Tuve gente que me formó maravillosa, el doctor Enrique Rodríguez, mi instructor, la doctora María Levín, excelentes profesionales y seres humanos que me enseñaron y que en aquella época tratábamos, lamentablemente, una cetoacidosis diabética por guardia. ¿Por qué? Porque había llegado un momento económico en el país en donde
muchos diabéticos se quedaban sin insulina. Entonces llegaban al hospital ya casi en un coma cetoacidótico. Hemos internado también coma hiperosmolares. Entonces, hablo de la experiencia que he tenido de muchas cetoacidosis sacadas adelante, en donde lo único que frenaba la producción de cuerpos cetónicos en exceso, llevándolos a una acidosis metabólica, por supuesto una hiperglucemia descontrolada y a una deshidratación extrema, la insulina. Teníamos que poner insulina endovenosa, teníamos que agregar potasio, alta hidratación con solución fisiológica y a veces bicarbonato. Todo esto en un control intensivo, horario, de muchos parámetros. Eso es una cetoacidosis diabética. Muy diferente, entonces, para que nos quede claro, que cuando hablemos de cetosis, va a ser un proceso fisiológico en donde va a estar totalmente controlado en un organismo saludable por la insulina y el glucagón, que son dos hormonas que son uno la cara y otro la seca de la misma moneda, para controlar el tema. Básicamente muchas cosas más, pero para hacerlo sencillo, glucosa en sangre y cuerpos cetónicos también. Aclarando esto, les quiero decir que la contracara de todo esto es que hoy por hoy las personas que habitualmente vienen de años de comer hidratos, especialmente los hidratos de absorción más rápida, los azúcares, las harinas, lo que nos produce adicción, y sabemos perfectamente cómo nos llevaron a la adicción la industrialización de los alimentos, cómo desde el neuromarketing nos estudian nuestro cerebro en los supermercados, y esto está documentado a través de la elección de los colores, la elección del olor incluso, para que nuestra mente ya de por sí sea como podríamos decir, dirigida hacia las papas fritas, los fideos, las golosinas, las gaseosas. Todo eso que hace va enfermando de a poquito nuestro organismo con algo que ya lo he hablado en otras charlas, que se llama glicosilación. Entonces, una persona empieza a enfermar su cuerpo, desde ya obviamente que hay una adicción desde su cerebro, hay alteraciones de los neurotransmisores, hay alteraciones de los receptores que gobiernan, en una charla también hablé aparte de insulinoresistencia, y que alteran todos los receptores que responden y que deben responder a la insulina, y nos vamos enfermando. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Obesidad, en primer término, especialmente la obesidad visceral, la obesidad de la grasa intraabdominal. Y por supuesto, acompañado de ello, con la evolución de los años, la diabetes. No obstante, quiero que sepan que la aterosclerosis no es algo que viene al final de todo y un infarto o una ACV viene a los 60. No, 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 estamos equivocados. Por este tipo de alimentación, yo he visto en un chiquito de 2 años que alguna vez tuvieron que hacer una autopsia porque murió por un accidente de tránsito, abrieron su aorta y había aterosclerosis ya a los 2 años. ¿Y esto por qué? Porque desde que comenzó a comer, comía esa comida chatarra, esas papas fritas, todos esos empaquetados, hechos de mezcla de hidratos de absorción rápida, de malas grasas y por supuesto que carente de otra buena comida. Obviamente, cuando pasa eso a tan temprana edad, somos nosotros los que hacemos adictos a nuestros hijitos, somos nosotros los que los hacemos esclavos de ese tipo de alimentación. A veces viene alguna paciente a consultarme por razones de que su hijo no quiere cambiar la alimentación. Y yo le pregunto, pero a los 3 añitos, ¿quién le traía los alfajores y le traía los hidratos de absorción rápida y la leche chocolatada y esas cosas con azúcar blanca, por supuesto? Somos nosotros los padres los que podemos indicar prácticamente esa adicción o prevenirla y que no caigan en ello, ¿sí? Hay un viejo documental que se llama Nuestros hijos de naranja, que se encuentra en YouTube, es un poco viejo, pero bueno, fuerte como para que nos eduquemos en eso. El punto es que el organismo se fue enfermando y lo que les quiero decir es que cuando queremos bajar esos hidratos de carbono, entonces sí podemos llegar a tener alguna sintomatología muy molesta que puede ser incluso mal manejada, consecuencias importantes y por lo tanto tiene que haber
un médico que lo guíe, para ir dejando esos hidratos que son adictivos por un lado y que hicieron un cambio metabólico y endocrino por el otro. A saber, una hipoglucemia, porque la persona vive con insulinas de 20, de 30 en ayunas, que es muy alta, y por lo tanto va a tener una bajada del azúcar en sangre, y esos son uno de los principales efectos adversos, que si no hace una restricción progresiva y pautada de los hidratos de carbono, va a poder tener clínica de ello. No es lo único, vamos a terminar de aclarar. Lo que quiero que sepan es que este tipo de alimentación fue lo que a lo largo de los años nos fue llevando al boom de obesidad, al boom también de diabetes, y menos conocido es, pero también está interrelacionada, la aparición de demencias y también de enfermedades autoinmunes, aunque uno de los factores, no el único, pero uno de los factores puede estar en los orígenes del cáncer. Hablando de cerebro, realmente el órgano que puede llegar a ser más sensible a todo este tipo de intoxicación y al mismo tiempo de carencias nutricionales, que nos lleva a comer siempre, comillas, a diario, hidratos de carbono, el arroz, el pan, la factura, las galletitas, las gaseosas, ese cerebro es realmente muy sensible a lo que podemos llamar así, para que se les grabe, glicosilación y oxidación también. Y por lo tanto, hay algún trabajo que es duro, pero lo voy a decir. La frase que a veces le digo al paciente es: cuando más grande es mi panza, más chico es mi cerebro. Pero un poco es para que se nos vaya grabando esto, y porque el cerebro verdaderamente es sensible, pero vamos a dar una buena. Las neuronas se pueden reproducir y podemos hacer un camino inverso y recuperar. Por eso les quiero decir que cuando ahora hablemos de dieta cetogénica, una de las principales malas prensas que puede tener llegar a una producción de cuerpos cetónicos es la velocidad con que se llegue cuando un organismo estaba antes enfermo por la ingesta desmedida y sobre todo de hidratos de carbono de absorción rápida, que son los industrializados. Fue justamente en los años 70 que un doctor, John Hopkins, de la Universidad de Londres, puso el aviso de que el problema no iba a estar en las grasas y el tema de que la aterosclerosis era culpable, el colesterol, sino que era el azúcar. Por eso acabo de contar ese cuadro de ese chiquito lamentable de 2 años que le tuvieron que hacer una autopsia y encontraron aterosclerosis en su aorta, porque es un proceso verdaderamente que comienza muy temprana edad. Entonces, para que nos pongamos en tema, lo importante es que los cuerpos vengan enfermos por una industrialización de los alimentos, y cuando se le va retirando los hidratos de carbono para poder entrar en ¿qué? En un aumento de su alimentación en base a grasas. Vamos a hacer un esquema ya mismo. Cuando nosotros queremos hacer un cambio de una alimentación por otra, es fundamentalmente lo que cambia es la fuente energética. Cambiamos la fuente de hidratos como base de la energía que nos va a dar el ATP, y la célula se va a adaptar a consumir las grasas. Obviamente vamos siempre a hablar de que no cualquier grasa, sino grasas saludables, que siempre vamos a intentar hablar en particular, otros talleres que hablamos de las grasas, la palta, la yema del huevo, los frutos secos, los frutos secos en base también a leches vegetales, el aceite de coco, la manteca ghee, que son, aceite de oliva también, que son grasas que, acompañadas de los antioxidantes provenientes de las verduras, que también podemos llegar a suplementar con algún otro antioxidante si lo requiriéramos, perfectamente van a ser metabolizadas en nuestro cuerpo como fuente de energía. Claro está, no deben de estar acompañadas por una alta carga de hidratos, porque si no, para lo único que nos servirían es para engordar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estimulamos a la única hormona que genera grasa, que es la insulina, eso nos va a llevar a mantener un tejido adiposo estable y en aumento. En cambio, cuando no consumimos hidratos
de este tipo que estamos hablando, panes, facturas, galletitas, gaseosas, y también en parte, no a diario, las legumbres que tienen hasta un 50% de hidratos, ni tampoco excedernos con la fruta, estamos hablando muy generalmente, por supuesto que nunca voy a decir personalmente todo el mundo va a hacer lo mismo, de ninguna manera, la alimentación debe de ser personalizada, pero doy parámetros generales. En ese caso, la insulina va a bajar, 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 y vamos a necesitar muy poquita cantidad de insulina para las funciones que debe de producir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a consumir la grasa que comemos, y si tuviéramos un poquito de grasa de más, justamente la grasa que ya está endógenamente producida se va a empezar a degradar, va a ser fuente de energía para el resto de nuestras células. No obstante, la base proteica, cuando dije huevo, ¿qué estoy diciendo con el huevo? Estoy diciendo proteína de la clara y grasa de la yema. Entonces le estoy dando a mi organismo una base proteica que de ninguna manera es hiperproteica. Es exactamente la misma cantidad de proteínas que tenía la dieta que ya venimos diciendo que podría cambiar la pirámide alimentaria solamente en el área de bajar hidratos y subir las grasas. Entonces, como recién les dije que me gusta basarme siempre en el cerebro, porque si yo cuido mi cerebro, cuido el resto de mi organismo. Nosotros cuando estudiamos la bioquímica a fondo, sabemos que una célula nos hace una representación del resto de nuestro cuerpo. Y si nos focalizamos en el cerebro, vamos a ser como más delicados en todos los parámetros moleculares que tenemos que pensar. Por supuesto que hay otros factores, como la contaminación ambiental, los metales pesados que inhalamos, desde ya que sí. Pero por lo menos lo que va en nuestro poder de cambio, que es qué compro, qué cocino y qué como, al menos ahorrar eso en enfermedades y ganar en salud. Hay muchísimos trabajos de investigación que sepan que existen, es impresionante. Ustedes pueden poner en la internet la Biblioteca Pública de los Estados Unidos, que está en inglés, pero pueden poner el traductor al español y van a ver si cualquiera de las cosas que yo les vaya diciendo lo ponen allí. Hay cantidad de trabajos de investigación que obviamente se ahondarán en quien quiera estudiarlo particularmente y hacer cursos, pero quiero que sepan que aquí hay una base científica, en donde verdaderamente los hidratos fueron destruyendo toda nuestra economía lentamente y generando estas enfermedades. Por eso es que este estilo de alimentación viene a prevenir muchas de ellas. Pensemos que así comenzó el hombre a comer, porque no tenía ni siquiera agricultura, y cuando se acercaba a los hidratos era estacionalmente, esporádicamente con la fruta. Supongo yo que encontraría alguna vez un panal de abejas, pero si no, el hombre que estaba viviendo inicialmente de la caza, de la pesca o de lo que encontraba en el suelo, raíces, moluscos o lo que encontrara, allí, si nos ponemos a pensar, no había hidratos, había proteínas y eventualmente grasas. Y cuando lograba cazar, y antes de que llegara el fuego, pues ahí incluso comía la carne y la sangre crudos. Y ahí que hay proteínas y grasas. ¿Algún hidrato? Sí. ¿Dónde? En el glucógeno del hígado, del músculo glucógeno del hígado y del músculo, pero únicamente. Y así la humanidad llegó, por lo menos hasta hace 190.000 años, en donde comenzó la agricultura. A veces nos ponemos a pensar, ay, pero ¿y el arroz, y el maíz, y la papa, y el azúcar misma son indispensables? Pues no le fueron, porque no estaban. Es solamente sentido común como la humanidad igualmente se desarrolló. Y lo que pretendemos es ver cómo nos podemos enfermar cada vez menos y tener una longevidad saludable, que de eso se trata. Yo por lo menos mi experiencia personal es que ya voy a cumplir 60 años y hoy tengo más energía que a los 30. Y sé que es enormemente importante cómo cambié mi alimentación para que eso me ocurra. No obstante, hay que también controlar el estrés, porque sé muy bien que el estrés también, coma lo que coma, me puede desregular el azúcar en la sangre y por lo tanto también la insulina y todo el metabolismo. Entonces, por eso no es que solamente sea lo que comemos, pero ahora nos estamos
abocando a ello. Acá alguien que me dice en la antigüedad había menos Alzheimer. Yo creo que en la antigüedad lo podríamos mimetizar con la población esquimal, que se ha comprobado que no tenía aterosclerosis, y supongo que Alzheimer tampoco, y fundamentalmente tampoco enfermedades autoinmunes ni diabetes. Eso nos da un parámetro muy grande. Eso fue el descubridor del omega 3 el que nos dio esta luz también, que es muy importante. Cuando dije grasas saludables, cosa que también en otras charlas lo ahondo, hablo del omega 3, si se pudiera comer, bienvenido sea, pero lamentablemente en nuestros países está muy difícil lograr pescados que sean justamente ricos en omega 3. Pero esa es una de las grasas muy carente en nuestro organismo, pero aviso que es esencial. Esencial. ¿Qué significa que sea esencial? Que la única hormona que produce grasa, llamada insulina, no lo puede sintetizar, ni el omega 6 ni el omega 3. Las demás sí, por cierto. Bueno, cuestión que este nuevo cambio de paradigma es tan grande que obviamente va a tardar años en instalarse en la cultura. Si bien hay ciencia, si bien venimos haciendo docencia en esta área, los supermercados no cambian. ¿Y por qué no cambian los supermercados? Porque está en manos del consumidor. El día en que, sabiendo todo esto, no compremos galletitas de la marca que sea, porque veamos de qué estructura está armada, el día que no compremos gaseosas, el día que no compremos golosinas, los mismos fabricantes lo que van a hacer es no quebrar para nada, sino sencillamente cambiar la estructura de lo que hacen y empezar a producir alimentos más saludables. Ese es el punto. De a poco, pero sí se va a instalar, vuelvo a repetir. Las próximas generaciones cada vez valoran más esto, así como valoran también la ecología. Y es así como vino entonces lo que de moda, ahí sí, yo avalo que sí son nombres de moda, llega el low carb high fat, que no vendría a ser directamente una producción de cuerpos cetónicos obligada, sino que es una disminución en nuestra alimentación de estos hidratos. Como para, y esto sí es un elemento importante, si yo como menos hidratos, disminuyo la papa, disminuyo desde ya el azúcar, ni comprarla, ¿no? Imagínense no comprarlo, por lo menos azúcar blanca. Disminuyo todo eso y mi cuerpo come más grasas. Yo les puedo asegurar que por un montón de procesos digestivos que no va al caso explicar ahora, yo siento más saciedad. Desde mi aparato digestivo y mi cerebro, un montón de cosas moleculares en el medio que ya están estudiadas, yo siento más saciedad. Al sentir más saciedad espontáneamente, y no tengo por ello que sufrir en absoluto, voy a llegar a estar en un ayuno. Ahora, no va a ser el ayuno del hombre de las cavernas, porque el ayuno del hombre de las cavernas, pobrecito, no tenía ni idea cuándo iba a volver a comer. Así que tenía, la verdad, seguramente sus estreses acompañados de ello. Pero nosotros vamos a decir, bueno, pues ya estoy bien saciado porque me comí la palta, las nueces, 2 huevos y una ensalada. Hoy estoy diciendo ingredientes en general. ¿Y qué va a pasar? Dejo de comer. Y en ese interín que dejo de comer, mi aparato digestivo hace su trabajo, pobrecito, que en general lo tenemos como un esclavo trabajando todo el día cuando indican comer cada 3 horas. ¿Entienden la diferencia que estamos teniendo? Yo sé que hay una diferencia en docencia en todas las universidades del mundo. Si todas las universidades del mundo están todavía indicando comer cada 3 horas. Entonces, lo dejamos descansar al aparato digestivo y les aviso que también descansan nuestras mitocondrias, esas productoras de energía. Y entonces descansan para hacer su trabajo, por cierto, y el metabolismo empieza a cambiar. Y es allí, en esos periodos sobre todo, en donde, hablando en general de una armonización, obviamente, de las hormonas, en donde disminuye cada vez más la insulina en forma fisiológica, comienza la producción de los cuerpos cetónicos. En los cursos ahondamos bioquímicamente cómo se salta de la quema de las grasas hasta la producción de los cuerpos cetónicos, por supuesto. Y por esa razón, es por eso que se le ha denominado, y podemos ponerlo de moda y luego quitaremos el nombre, dieta cetogénica. Pero
a raíz de este proceso, que es en donde se produce, una vez que se vació el glucógeno gracias al glucagón del hígado, en el mismo hígado y en sus mitocondrias se genera la producción de cuerpos cetónicos. Y la ciencia nos empezó a mostrar que esos cuerpos cetónicos saliendo de nuestro hígado, gracias al avance de la epigenética, empezó a mostrarnos que dirigiéndose al corazón, dirigiéndose al cerebro, dirigiéndose al músculo y al resto de nuestro cuerpo, tocaban la puerta de esas células, les daban de comer por un proceso que se llama cetólisis, es decir, son quemados en las mitocondrias y les producen ATP a esas, o sea, energía a esas células. Pero no solo eso, sino que esos cuerpos cetónicos, voy a denominarlos, el más estudiado y el benefactor, vamos a decir así, es el beta-hidroxibutirato. Bueno, esta moleculita que me la produjo mi hígado, lo que hizo fue actuar sobre el ADN del resto de mi cuerpo y voilà, hemos descubierto por muchos trabajos de investigación básica y también en animales que produce efectos genéticos y epigenéticos antiinflamatorios y anticancerígenos. Esto no es poco decir, esto no es poco decir. Por esta razón, entre otras cosas, decimos que a través de este cambio alimentario nosotros vamos a poder estar combatiendo obesidad porque sí o sí se empieza a quemar la grasa, como les había dicho, de los alimentos y la propia. Vamos a hacer descansar el páncreas tanto en su parte exócrina, es decir, para que no se agote produciendo enzimas digestivas cada 3 horas, y también la producción de insulina, para que descanse o para que esté menos exigida esa celulita beta que está siempre como un caballo cansado produciendo grandes cantidades de insulina. Eso me lo decía el otro día Ana Itimo, con quien hice un diálogo por aquí. Los chiquitos de 5 a 10 años que están con insulinas basales elevadísimas por la alimentación. Y por supuesto que estamos previniendo de aquí a no sé cuántos años la aterosclerosis. Entonces, si los esquimales no tienen aterosclerosis, querrá decir que si comiéramos como esquimales, y bueno, muchachos, yo sé que la angioplastía y el STEM son unos excelentes tratamientos para salvar vidas en estos casos, pero vamos a tener cada vez menos pacientes que tengan estas complicaciones. Y por último, las enfermedades autoinmunes, que también, si bien no es la única razón, pero la alimentación está muy relacionada en gran parte con el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Esto viene caminando como hay algunos videos míos en donde hicimos una jornada el 22 de marzo del año 2019, en donde hablamos de los trabajos que vienen caminando más fuerte en el mundo y que fueron presentados para avalar, a veces con un poco menos de éxito del que queremos, el cambio alimentario para llegar a que se cambie a su vez la pirámide alimentaria. Esto, para que sepan, tiene presiones político-económicas muy grandes, porque en la decisión de qué come el planeta tiene mucha presión la industria de los alimentos y, por supuesto, la industria agrícola ganadera. Y ahí los médicos lamentablemente tenemos poca injerencia, pero sí podemos justamente acercar los trabajos clínicos, primero de investigación y luego clínicos, como por ejemplo uno de 349 pacientes con diabetes tipo 2, o sea, que es del adulto y que no es insulino dependiente, que llevando un año de tratamiento low carb habían prácticamente bajado mucho o normalizado sus hemoglobinas glicosiladas, sus metabolismos, sus alteraciones metabólicas de lípidos, su función renal, algo que nosotros medimos habitualmente como parámetro de aterosclerosis, que es la PCR ultrasensible, esto para los médicos que saben más, y prácticamente de los 349 pacientes, el 92% había no solo bajado de peso, sino también pudiendo abandonar medicación oral para la diabetes. Y por lo tanto, esto fue publicado y presentado en el Diabetes Therapy, que es una revista muy famosa de diabetes. Bueno, todo esto viene para ir haciendo demostraciones clínico-científicas para lograr estos cambios.
Siempre recordamos nuestro juramento hipocrático, pero qué poco que lo llevamos a cabo, porque no nos forman en esto, que es que el alimento sea tu medicamento y viceversa, pero lamentablemente no nos forman en nutrición en las universidades. Tenemos los médicos que hacemos clínica, que formarnos luego, porque verdaderamente de toda la carrera, nutrición termina siendo un mes y farmacología sé que actualmente llega a ser hasta 2 años, entonces salimos muy farmacólogos y verdaderamente tenemos que volver a ese juramento hipocrático y reconocer que la alimentación es una gran parte de lo que nos ha estado enfermando. La historia de la dieta cetogénica, para su conocimiento, ya ahora el año que viene cumple 100 años, así como tal. ¿Pero por qué? Porque evidentemente en un halo de luz de todo este conocimiento a nivel clínico, un médico de la Clínica Mayo, el doctor Russell Wilder, descubre que al bajar todos los hidratos, especialmente los azúcares a los niños, bajaba en neurólogo, ¿no? En la Clínica Mayo, el 50% de las convulsiones. Y dijo, bueno, acá verdaderamente no sabemos exactamente cómo será el camino bioquímico, eso se develó luego, pero había una verdad. Hoy por hoy sabemos que los cuerpos cetónicos son enormes sedantes, es decir, estudiando muchas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo podemos calmar el apetito de nuestros pacientes? Y ustedes saben, en la historia de la obesidad existieron las anfetaminas. Pues muy bien, las anfetaminas, ¿qué hacen? Me inhiben el apetito, pero al mismo tiempo me despiertan, me excitan, me producen arritmias. La verdad, mejor perderlas que encontrarlas. Además me llevan al yo-yo, porque es absolutamente, podríamos decir, artificial, una inhibición del apetito que en cuanto se van, es como cualquier psicofármaco, ¿no? Hablando de eso, psicofármacos no solamente, sino todos los fármacos hoy por hoy son reconocidos como en iatrogenia y en malas indicaciones la tercera causa de muerte en el mundo. En este caso, era una producción endógena de cuerpos cetónicos lo que generó esta bienaventuranza del tratamiento de la epilepsia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cuerpos cetónicos sedan, calman, bajan las convulsiones y al mismo tiempo me quitan el apetito. Es decir que, contrario a las anfetaminas, me hacen dormir mejor, me calman y además me producen saciedad en nuestro centro del apetito. No es poco decir. Por eso en el mundo, hoy por hoy, con estos conocimientos ya ya llegando a 100 años, es que hay en neurología congresos de epilepsia a nivel mundial, desde Corea, Australia, Europa, Norteamérica, de la medicina convencional, especialmente haciendo un foco en la parte de neuro. Y verdaderamente, y estudiando a fondo, ¿qué vemos? Que los cuerpos cetónicos lo que producen es una disminución de la excitabilidad neuronal, que nos sirve muchísimo justamente por el estrés. Ahora estamos en cuarentena y todo el mundo está sin dormir. ¿Y qué hace? Comen cada 3 horas. ¿Qué comen cada 3 horas? Azúcares y harinas. ¿Por qué? Porque a su vez se produce cada vez más adicción. Esto lo lleva a mayor ansiedad, a mayor angustia, porque la química cerebral cambia, absolutamente. Primero cambia por los estresores externos, comprensible, pero le ayudo a que empeore con las harinas y los azúcares. Si revierto esto y llego hasta esa producción muy sutil, muy controlada, totalmente fisiológica de cuerpos cetónicos, tengo saciedad y duermo como un bebé. Eso se los puedo asegurar. Claro que cada paciente es un mundo y de ninguna manera todos van a llegar de la misma manera ni en el mismo tiempo a esa producción de cuerpos cetónicos. Creo que lo habré dicho alguna vez ya, pero recibiendo una pareja que los dos comen lo mismo, la mujer probablemente, porque tiene más tejido adiposo, ya por su contextura hormonal, ¿no? Y el varón, por su contextura de tener mayor cantidad de músculo, hay una diferencia en tiempo importante. Me pasó con un matrimonio que el marido en una semana ya estaba produciendo cetosis fisiológica y la esposa tardó 3 meses. Entonces, es muy personal debido a la fisiología de cada uno. Sin olvidar
que en general a esas grasas, como les dije antes, y para que mi cerebro tenga, de verdad que también está demostrado científicamente, una disminución de la excitabilidad, está el omega 3 rico en una molécula que tienen que buscar siempre en la etiqueta, es el DHA, que es la molécula terapéutica de un omega 3. Si alguna vez me hicieron la pregunta, yo la vuelvo a contestar. Es importante que sea el omega 3 producido por el pescado, porque no llego a esos niveles en mi cuerpo si como un omega 3 de tipo vegetal. Más ciencia al lado de todo esto es que este tipo de alimentación, llamémosla como lo querramos llamar, con producción de cuerpos cetónicos, como expliqué antes, el beta-hidroxibutirato, está en la experimentación de la alimentación oficial de la NASA. ¿Por qué? Porque evidentemente son personas que están en estado de hiperexigencia de su cuerpo, grandes deportistas. Entonces podemos evaluar en la clínica qué pasa con este tipo de fuente de energía y, como dije antes, también de neurotransmisores. Tendería que sí, pero bueno, si tengo que contestar todo lo que aparece allí, les aseguro que estamos hasta las 3 de la mañana y no es la idea. Pero sí, como me están preguntando, yo acá veo que pasan y pasan más preguntas, yo estoy intentando en el discurso ir respondiendo, ¿sí? En la medida. Obviamente esto es para un curso por lo menos de 48 horas, es muchísimo lo que se puede deducir de cada una de las cosas que digo, pero es para dar un poco de claridad en la enorme cantidad de confusiones. En una palabra, dijimos que viene a favorecer el estado antiinflamatorio, les había dicho antes, por la epigenética se ha demostrado que los cuerpos cetónicos tienen efectos antiinflamatorios y tienen efectos también anticancerígenos. Hay un investigador que se llama Thomas Seyfried, lo pueden googlear, y es jefe de investigación de cáncer en la Universidad de Boston. Escribió un libro muy bueno que se llama Carcinogénesis en el año 2012 y tiene trabajos de investigación prácticamente en todos los años y es uno de los mayores defensores y también investigadores de cáncer de cerebro, el famoso glioblastoma. Y verdaderamente en esta área él ha hecho también experiencias, aparte de ser médico especialista en bioquímica, además también en neurología, ha hecho muchas experiencias de qué pasa con una célula cancerígena, y en este caso el glioblastoma, y la cetosis o la producción endógena de cuerpos cetónicos como preventivos en donde este cáncer no se siga desarrollando y comillas, lo matemos de hambre, porque el cáncer en general, ¿no? Se sabe que consume glucosa y por lo tanto, por esta alimentación en donde yo voy a poder alimentar a mi cuerpo de los cuerpos cetónicos o sacar también la energía de la grasa, entonces la glucosa no puede llegar a ser alimento de esa célula cancerígena. Por eso invito para que lo googleen, del doctor Thomas Seyfried. Bueno, llegando ya a empezar a entender esto, los primeros animales en donde más se estudió como, vamos a decir, parámetros de esta alimentación y de la gran exigencia física fue en los perros de Alaska, que son grandes corredores y que, por cierto, si ustedes tienen alguna mascota, le dan de comer prácticamente una sola vez al día. Creo que la gente que tiene mascota, yo no la tengo, pero en general en los cursos a veces yo he preguntado cuántas veces le dan de comer al perro y en general le dan de comer una sola vez al día. Y realmente son mamíferos como nosotros, lo cual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Bueno, estos perros con una exigencia tan grande como correr 160 kilómetros en día, es mucho, le daban de comer específicamente este tipo de alimentación: carne, pollo, pescado, en donde, ¿cuál es la estructura? Proteína y grasa. Como dije antes, ¿qué tipo de hidrato tiene esa alimentación? El glucógeno que está dentro de las fibras musculares y punto. Bueno, en ellos dan el máximo rendimiento.
Y debido a esto, luego se salta, por supuesto, a los seres humanos y hoy por hoy, luego ya de varios años de investigación, es que los grandes deportistas de élite adoptaron el mismo tipo de alimentación. Prácticamente comiendo 2 veces por día y entrenando en ayunas. ¿Por qué? Cuando el cuerpo se mueve estando alejado de haber comido, es el momento en donde más posibilidades tenemos de producir en forma fisiológica estos cuerpos cetónicos. Y eso nos acerca ya con ciencia, además de con conciencia, a una forma de supervivencia realmente mucho más relacionados con la biología y no artificial como es la alimentación industrializada. Así que, si bien estamos en los albores de este cambio, cada vez generar esta conciencia y esta tranquilidad, nadie se va a morir por ello. Igualmente, falta que aclaremos estas confusiones tan grandes. Por ejemplo, Ginóbili y Messi ya han confesado, así ya no 2 días, más de 2 años, que han eliminado de su alimentación los hidratos y los lácteos y todo tipo de endulzantes, a saber, los edulcorantes, y que comen especialmente huevos, verdura, pescado y menos carne roja, además de lo que nombré antes de frutos secos y de palta, ¿vale? Eso es más que nada la estructura de una compra que podemos entonces llevar a la práctica. Siempre vamos a repetir dónde están las grasas, en las carnes, en la manteca, en las carnes, pescado, pollo y mamíferos también, en el huevo y en los aceites, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de maíz, de girasol y de soja, es preferible si los consumimos nunca cocidos, siempre crudos. Entonces, asumiendo estos ingredientes, también hay mucha confusión respecto del aceite de coco, pero les cuento que es muy rico en unos ácidos grasos que tienen una particularidad. Además de no ser oxidables, porque no tienen una estructura bioquímica para ello, si me están diciendo las semillas también, semillas de calabaza, de lino, de sésamo, de girasol, sí también, de sésamo sobre todo nosotros hacemos harina de sésamo para hacer tartas, que es muy rica en el tema de los minerales, pero bueno, el aceite de coco lo que tiene la particularidad es que tiene grasas de corta longitud, y ser grasas de corta longitud, lo voy a explicar en fácil, tiene una enorme ventaja, es que rápidamente se digieren, rápidamente se queman en nuestras mitocondrias y por lo tanto rápidamente me dan energía. A diferencia de una manteca o de una carne que se va a demorar mucho más, tanto en digestión como en producción de energía. Así que la invitación a modo de, obviamente hablando a la población general, es disminuir o anular tema azúcar, golosinas, gaseosas, harinas blancas. Y por supuesto ir cada uno mermando la ingesta del hidrato en base a arroz integral, trigo integral o trigo burgol, avena, o sea, esto tiene que ir siendo en la medida en que a nadie se vaya a sentir mal, porque puede haber hipoglucemias, vuelvo a repetir, de acuerdo de dónde parta cada uno. Y otro parámetro que hay que tener muy en cuenta, siempre que estemos bajando los hidratos y bajando saludablemente la insulina, vamos a orinar más. ¿Por qué razón? Porque la insulina estaba reteniéndome agua y sodio en el riñón. Entonces me voy a desedematizar. No quiere decir adelgazar, en primer término es desedematizar, me voy a deshinchar. En ese arrastre de agua y de sodio, yo puedo perder otros minerales. Entonces, cuando yo voy bajando los hidratos en paralelo, debo de hidratarme más líquidos. Y como, según personalmente cada una maneje la sal, lo más seguro es que vaya a incorporar un poquito más de magnesio y potasio, porque eso también lo va a perder, y de acuerdo a cómo estaba anteriormente su insulina y su hipertensión, el sodio. Por eso hablamos en otra charla que tuvimos con la Fundación Aquamaris de Barcelona del agua de mar, pero eso con cuidado. De hecho, recordemos, la sal del cardíaco, que es el cloruro de potasio, muy bien indicado acá,
porque en la medida en que nos vamos desedematizando y bajando la insulina, también perdemos potasio. Entonces, vamos entonces a la práctica en donde yo bajé estos hidratos, aumenté la ingesta de grasas y tuve saciedad. Se impuso naturalmente un espacio en donde no como nada. Sí me hidrato, un té, un mate cocido, sin nada más, un café que también puede ser negro o sencillamente agua. En esos espacios de ayuno intermitente, cada uno tendrá su ayuno en la medida en que no se sienta mal. Importante lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay trabajos de investigación muchísimos, pero uno de los más importantes es que se regenera el páncreas. Por eso antes les dije, miren qué trabajo de investigación habla que los cuerpos cetónicos ya tienen funciones epigenéticas en donde son anticancerígenos, son antiinflamatorios y además se establece toda una ruta bioquímica por el cual el páncreas se puede regenerar si nosotros lo venimos matando prácticamente con la alimentación previa. Mate en el ayuno, sí, mate cocido. Yo voy contestando en la medida en que veo esas preguntas, en la medida en que puedo. Y otro de los trabajos es que justamente ese ayuno siempre intermitente, porque no es lo mismo el ayuno del fakir, nada que ver, ha protegido mucho más al corazón si tuviera algún evento de tipo isquémico, o sea, de falta de llegada de sangre y de oxígeno. La célula propia, el miocardio, adentro de su citoplasma, por los cuerpos cetónicos, muchísima bioquímica hay que explicar, así que no es el momento, pero por los cuerpos cetónicos queda como protegido y por lo tanto el ayuno intermitente colabora para que sea más resistente a los eventos isquémicos y que no lleguen tan rápidamente al infarto. Les estoy diciendo que hay revistas de investigación que hablan de esto. Entonces, si mi ayuno intermitente me va a colaborar espontáneamente a producir los cuerpos cetónicos, ellos me van a devolver 1, energía, 2, saciedad, 3, sedación, yo voy a estar más tranquilo, justamente ansiolítico, un ansiolítico natural. Cambia tu alimentación, porque la otra alimentación era un ansiógeno, absolutamente ansiógeno. Me están preguntando azúcar de coco. El tema de los azúcares no azúcar blanca son todos degradé como para ir adaptando tanto mi cerebro, en primer término, las papilas gustativas, que son neuronas, y también de a poquito ir bajando esa insulina para que no sea abrupto el paso, porque cuando el paso es abrupto y yo tengo insulinas altas, ahí sí que me voy a sentir mal, ¿vale? Entonces, esto es lo que tiene que quedar como un concepto. Y las personas que a lo mejor hacen una dieta cetogénica muy autodidacta, muy sin estudiar mucho, vienen de una alimentación muy proinflamatoria, diabetógena, en esos casos la fama que se le hizo a este tipo de alimentación y que los médicos a veces un poco sin investigar a fondo estas cosas, dicen es mala porque te da fatiga. Les acabo de decir que los perros de Alaska corrían 160 kilómetros comiendo lo que comían una vez por día. Imposible que te fatiga. Los grandes deportistas la están utilizando. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo comiendo mal y de repente cambio, por supuesto que voy a sentir no solo fatiga, puedo llegar a sentir primero mucha cefalea, además puedo sentir una debilidad importante que no me pueda levantar, hipoglucemia de por medio, y puede ser muy contraproducente para una persona que ya tenga sus años y que además tenga las arterias un poco tapadas, comillas, y entonces se desencadene un cuadro de hipoglucemia con una respuesta de la adrenalina y me produzca un infarto. Esto lo pongo en extremo justamente para que quede claro que esto no es bueno. Pero de ninguna manera una dieta cetogénica, comillas, con producción de cuerpos cetónicos, a eso me refiero, me va a generar fatiga, todo lo contrario, me va a terminar bien adaptado, produciendo mucha más energía, con un buen dormir reparador para que yo tenga más energía al día siguiente,
justamente por todo lo que acabo de explicar. Otra de las falsedades que se dicen respecto de esta alimentación es que voy a perder músculo. ¿Se imaginan que un deportista o los perros de Alaska no podrían haber hecho lo que hacían si perdían músculo? Todo lo contrario, lo que uno en realidad quiere es perder grasa y ganar músculo. Entonces, en este caso, bajar esos hidratos y darle de comer por medio de las grasas en primer término, y en los momentos del ayuno, sobre todo, cuerpos cetónicos, lo que va a pasar es que el músculo va a sacar la energía de otro lugar, pero su estructura de ninguna manera se va a perder, porque además estoy comiendo proteínas. Y voy a cuidar, por un lado, las proteínas y por el otro, mi nivel hormonal. No se olviden que para que yo tenga masa muscular, necesito que todas las hormonas que producen los músculos, hormona de crecimiento o la testosterona, estén en orden, y los que me degradan el músculo, llamado cortisol a la cabeza, también esté en orden. Y ojo, con esta alimentación, la sedación que dije que se produce, también ayuda a normalizar los niveles altos de cortisol. Bueno, acá están hablando de un ayuno sucio, un ayuno limpio. Lo que importa aquí es que sepan que en los ayunos o pueden hacer nada o pueden hidratarse con agua y minerales. De eso se trata para no romperlo. Otra de las cosas que se ha dicho, y vuelvo a repetir en la misma medicina, en los médicos, es que puede dañar el riñón. Yo les voy a decir que es verdad que una dieta hiperproteica puede envejecer el riñón. Hiperproteica quiere decir con mucha carne, como mucho huevo, como mucho pollo, y eso a base de proteínas. Eso no es bueno para el riñón. En este caso no es así. En este caso lo que estamos diciendo es que las proteínas se mantengan, en promedio las nutricionistas saben, 1 gramo por kilo en el común denominador, luego se personaliza, pero eso no envejece al riñón en absoluto. Al contrario, haber disminuido los hidratos protege al riñón. No se olviden que hablamos de la glicosilación y que una de las principales cosas que se rompe en un diabético por glicosilación es la función de su riñón. Así que vamos a desmitificar eso y vamos a aclararlo. Acá me pregunta, por ejemplo, ¿en cuántas horas de ayuno hay que hacer para generar cuerpos cetónicos? Pues te puedo asegurar que no son horas de ayuno, sino tiempo en donde vas a cambiar totalmente tu alimentación, porque dependerá de cómo está el nivel de hormonas, insulina, glucagón, y en cuánto tiempo vas a poder deshacer, de comillas, el glucógeno de tu hígado. Es bastante personalizado el tema. Hay gente que en 12 horas alcanza la producción de cuerpos cetónicos, hay gente que tiene que tardarse más.